Radio Rebelde presenta El Joven de las Colinas, un acercamiento al Fidel nuestro. Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la ventana. El Joven de las Colinas, con Katiuska Blanco. Un saludo a nuestra audiencia. Seguimos conversando sobre el Joven de las Colinas, sobre Fidel, para conocer su recorrido de vida, su obra, su pensamiento. En este espacio que Radio Rebelde ha tenido la gentileza de abrirnos con esa posibilidad a través de la antena y la web. En este primer espacio, tras la presentación de El Joven de las Colinas, quisiéramos abordar la raíz gallega de Fidel, la raíz también de su peculiar primer apellido, la raíz que viene de don Ángel María Bautista Castro Argiz, el padre que nace un 4 de diciembre de 1875 en Láncara, en una pequeña casa, la más humilde de la aldea, que conoce primero ese espacio de la geografía de Galicia y que con el pasar del tiempo vive dolores y sufrimientos grandes porque pierde a su mamá, es acogido en casa de los abuelos en una localidad cercana que se llama San Pedro de Armea. El padre era labriego, la madre también, y ambos se unieron para dar a luz a un grupo de niños que muchos de los cuales pierden la vida, y esas pérdidas, primero de hermanos y luego también de la mamá, marcan a Ángel María Bautista Castro Argiz. Cuando es un jovencito, le corresponde cumplir el servicio militar en Valladolid, pero no lo hace, sino que cambia su destino como soldado sustituto para ir a la guerra de Cuba. Tendríamos que decir que ese espacio que denominamos como el espacio de la infancia, el espacio de la raíz gallega, que es Ángel, tiene una importancia grande a lo largo del tiempo y también simbólica. Él procede de esa región de Galicia donde se ha desarrollado en la antigüedad lo que se denominó como la cultura castreja, la cultura de edificar castros, que viene de los pueblos celtas. Esos pueblos creaban localidades para la convivencia con unas características muy peculiares. Eran lugares que tenían su asentamiento en puntos elevados, en lugares que no podían ser flanqueados por enemigo alguno y que se caracterizaban de una manera muy particular por ser edificaciones circulares, pero que eran siempre precedidas por fortificaciones y por sistemas defensivos. Los castros eran lugares para la resistencia, eran lugares preparados para soportar el asedio por largo tiempo. Luego los romanos edifican sus fortificaciones sobre esos castros. Esta es una manera, pudiéramos decir, tradicional también de imponer la dominación. Lo vimos luego cuando las conquistas en América, que los templos españoles se edificaban, por ejemplo en México, sobre las pirámides o sobre las colinas de adoración y de las creencias de los pueblos originarios. Esto tiene una importancia vital, esta tradición defensiva, esta tradición de resistir, va casi en el apellido Castro, que es el que finalmente
hereda Fidel de su papá. En el caso de estos castros, también tenemos que decir que son profusos en la región de Galicia. Los hay en toda España, pero no hay lugar en España como Galicia para tener una cantidad muy elevada de estos castros. Y perduran a través del tiempo los resquicios de esa cultura que marca también todo el imaginario de esa zona y que en definitiva es una cultura para luchar y para vencer al enemigo. Entonces de ahí podemos decir que viene esa raíz gallega de Fidel. Su papá viene a la guerra de 1895, está en Cuba y luego es repatriado forzosamente a España. Y esto es un pasaje también de la historia poco conocido, que a través de los acuerdos en París se obliga a las tropas peninsulares a ser repatriadas, se desarrolla esa repatriación forzosa de los soldados españoles en forma muy atropellada, pero también en condiciones pésimas que marcan también la vida de España entonces, porque es pudiéramos decir, un río de seres que llegan heridos, enfermos a la península de regreso de la guerra, con el signo de la derrota como algo perturbador para la sociedad. En el caso del papá de Fidel es un ejemplo también de cómo la guerra no pudo crear odios entre cubanos y españoles. Incluso hay registros históricos de momentos en que las tropas peninsulares y las tropas cubanas confraternizaron después de los acuerdos en 1898. Y tanto es así que a comienzos de ese año el papá de Fidel es repatriado forzosamente y en diciembre, en la noche del 4 de diciembre al 5, cuando cumplía años además, regresa en un vapor Havane de la compañía transatlántica francesa a Cuba. Y ahí comienza su camino en nuestro país, un país al que él destinaba la posibilidad de transformar su vida, de cambiar su suerte, de cambiar su destino. Destino que al final efectivamente da lugar a una familia, al fruto del amor de esa familia, que en definitiva termina siendo, sus hijos terminan siendo quienes cambian el destino del país al que él arribó. Pero para eso tendrán que transcurrir muchos años, tendrá que transcurrir mucho tiempo, tendrá que conocer a Lina Ruz.